Buenos días, bienvenidos a nuestra sesión de actualización de este mes, donde como ya conocen, vamos a compartirles los principales cambios y adecuaciones que se van registrando en el entorno jurídico de los negocios. En la sesión de hoy vamos a hacer referencia a algunas reformas novedosas, así como a algunas cuestiones de comercio exterior para 2019 y platicaremos sobre el combate al tráfico ilegal de facturas, entre otros temas. Los dejo con el licenciado Jorge Martínez, quien nos compartirá sobre alguna publicación referente a las reglas generales de comercio exterior para 2019. Buenos días. El pasado 24 de junio se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reglas generales de comercio exterior para el presente ejercicio fiscal, las cuales entraron en vigor a partir del 25 de ese mismo mes y estarán vigentes hasta que se publiquen las reglas aplicables para el año 2020. Es importante recordar que estas reglas tienen por objeto facilitar el cumplimiento de obligaciones en materia de comercio exterior a cargo de importadores, exportadores y demás implicados en el medio aduanero. Dentro de las adecuaciones y novedades más importantes, destacamos que se adicionan como causales para la suspensión en la inscripción de padrones cuando el domicilio fiscal del contribuyente no reúna los requisitos del artículo 10 del Código Fiscal de la Federación y cuando se le notifique la presunción de que emite comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas. A partir del 1 de diciembre del presente año, los importadores deberán remitir electrónicamente a la autoridad aduanera la información y documentación referida en la manifestación de valor y entregarla de la misma manera al apoderado o al agente aduanal. Se consigna la obligación de presentar el comprobante fiscal o documento equivalente como comprobante de valor en importación de mercancías cuando éstas tengan un valor comercial superior a $300. Por último, para evitar que las mercancías pasen a propiedad del fisco federal, los contribuyentes podrán cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias incumplidas dentro de los 30 días siguientes a que se le haya dado a conocer las irregularidades detectadas en la revisión. De un análisis más profundo que se realice a las normas que le estoy comentando, se podrá advertir que la mayoría de las novedades y adecuaciones para el presente ejercicio fiscal van encaminadas a consagrar la automatización de los trámites y pedimentos aduaneros, con lo cual, a decir del titular del Ejecutivo Federal, se reduciría la corrupción en las aduanas del país. Continuando con este bloque, los dejo con la licenciada América Ocampo para que nos comparta una serie de modificaciones relacionadas con la Profeco. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues yo les comparto que el pasado 1 de julio entró en vigor el decreto por el que se adicionó el artículo 134 bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor, el cual le otorga a la Profeco el carácter de autoridad fiscal con facultades para aplicar el procedimiento administrativo de ejecución que está previsto en el Código Fiscal y así poder cobrar directamente las multas que imponga sin que para ello requiera el apoyo de otras autoridades, como venía aconteciendo, que ya fuese el Servicio de Administración Tributaria o las Secretarías de Finanzas de los gobiernos estatales mediante la celebración de convenios de colaboración administrativa. Y bueno, pues no está por demás recordarles que ya en la etapa de ejecución se pueden apoyar válidamente la PRODECOM respecto de todos aquellos actos que realice la Profeco y que les puedan afectar en el desarrollo de este procedimiento. No así si nosotros lo que queremos es impugnar las multas, ya que hay que recordar que estas multas tienen el carácter o vienen de un procedimiento administrativo y para impugnarlas tenemos que acudir al recurso de revisión que se encuentra previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o bien a través del juicio de nulidad ventilado ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Bueno, pues los dejo nuevamente con la licenciada Laura López.
Gracias. Bueno, pues también en materia laboral tenemos novedades, pues el 2 de julio se publicaron reformas en materia laboral y de seguridad social en relación con las personas trabajadoras del hogar. Como recordarán, en unos meses estas trabajadoras serán ya sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio del Seguro Social, a partir de que culmine el programa piloto que viene implementando el IMSS. En tanto, en la reforma aludida, se precisa que se debe de garantizar su atención médica y, en caso de fallecimiento, los gastos de sepelio. De igual manera, se dieron a conocer importantes cambios en la regulación de este tipo de trabajos, entre los que encontramos que se debe de contar con un contrato de trabajo por escrito, se le deben de otorgar prestaciones tales como vacaciones, prima vacacional, pagos de día de descanso y aguinaldo. También un punto importante es que debe de otorgársele un descanso mínimo diario nocturno de 9 horas consecutivas y un descanso de 3 horas entre las actividades matutinas y vespertinas, sin que la jornada diurna exceda de 8 horas. También debe reconocerse el derecho a un descanso semanal de un día y medio ininterrumpido, preferiblemente en sábado y domingo. Hay que tener presente que estas nuevas condiciones ya deben de respetarse a partir del pasado 5 de julio. Pasando a otro tema, con la reforma a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, desaparece el Instituto Nacional del Emprendedor, un organismo abocado a apoyar la consolidación de las pequeñas y medianas empresas. Para darnos una idea de los apoyos que se otorgaban, les comento que de 2013 a 2017, el Fondo Nacional del Emprendedor apoyó a más de 92,000 proyectos de emprendedores en pequeñas y medianas empresas con más de 14,000 millones de pesos. Además, se apoyaron 141 proyectos estratégicos por un monto de más de 2,000 millones de pesos en beneficio de más de 26,000 empresas pequeñas. Y bueno, por otro lado, también se publicó el Plan Nacional de Desarrollo, que como han comentado diversos analistas, pareciera más un catálogo de buenas intenciones que un documento programático con metas y objetivos concretos. Recordemos también que el Plan Nacional de Desarrollo fue una de las razones que orilló al titular de Hacienda a renunciar, pues el proyecto que presentó fue rechazado por el presidente López Obrador y fue sustituido por la revisión más bien por la versión, perdón, que se nos dio a conocer. Y si bien ya hablamos de una de las principales causas de la reciente renuncia del titular de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Ursúa, es importante mencionar que en su lugar ha sido designado Arturo Herrera Gutiérrez, de quien podemos decir que es doctor en Economía por la Universidad de Nueva York. Se unió al Banco Mundial en 2010 como especialista senior en gestión del sector público. Fue director general de gestión financiera en la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México y secretario de Finanzas con AMLO como jefe de gobierno. Hasta antes de su nombramiento era subsecretario del ramo en Hacienda. Pues bien, nuevamente le doy la palabra al licenciado Martínez, quien nos compartirá un criterio judicial de importancia. Bien, en materia de criterios judiciales, en la sesión de hoy voy a hacer referencia a la eliminación del régimen de consolidación fiscal y de la compensación universal, ya que en los últimos días se han emitido diversas resoluciones y publicado criterios judiciales de gran relevancia sobre dichos temas. Por lo que hace al extinto régimen de consolidación, el pasado 21 de junio se publicaron diversos criterios judiciales emitidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los cuales se determinó que es constitucional la eliminación de ese régimen y el esquema legal establecido para salir de él. Recordemos que la consolidación estuvo vigente hasta el pasado 31 de diciembre del 2013. Con relación a los amparos interpuestos en contra de la eliminación de la compensación universal, varios juzgados de distrito ya emitieron sentencias. En algunos casos, los órganos judiciales determinaron otorgar el amparo. Sin embargo, también se han dictado resoluciones en sentido contrario, por lo que aún no se tiene un criterio definido respecto de esa situación,
ya que dichas sentencias fueron emitidas en primera instancia, por lo que serán los tribunales colegiados o la Suprema Corte de Justicia de la Nación quienes definirán en definitiva si esa medida es contraria o apegada a la Constitución. Para terminar mi participación, y dado el contexto económico actual que se ha tornado en los últimos meses muy adverso, lo cual indudablemente impactará en la generación de ingresos, debemos tener en cuenta que ya podemos gestionar ante la autoridad fiscal la disminución de los pagos provisionales de impuestos sobre la renta, lo cual es aplicable a partir del segundo semestre del 2019 y significaría un importante revulsivo para hacer frente a los efectos negativos del entorno de los negocios. Voy a ceder el micrófono al licenciado Fernando Castillo para que nos platique sobre el tema de moda en el ámbito fiscal, el tráfico ilegal de facturas y las nuevas medidas que se están adoptando para combatirlo. Gracias, Jorge. Muy buenos días. Pues ya desde hace varios años el SAT ha venido implementando diversas medidas para combatir el tráfico ilegal de facturas. Y como siempre, pues acabamos pagando justos por pecadores. Y ahí tenemos como, por ejemplo, la eliminación de la compensación universal, donde se supone que la medida estaba orientada a combatir, digamos, esta práctica indebida y sin embargo, bueno, pues nos llegó a afectar a todos independientemente de que practicáramos esta compra o venta de facturas, ¿no? Por ello, aunque no incurramos en esta práctica ilegal, es necesario que estemos al tanto de lo que están haciendo las autoridades al respecto, porque quiera sí o no, esas medidas van a acabar por afectarnos, por lo que queremos compartir con ustedes algunas reflexiones derivadas de la conferencia de prensa que sobre el tema dio la jefa del SAT el pasado 25 de junio. Para contextualizar, revisemos algunas cifras que dio a conocer y que nos permiten dimensionar el problema. De 2014 a la fecha, se han listado como emisores de facturas falsas de forma definitiva a 8,200 contribuyentes, los cuales han emitido alrededor de 8,800,000 facturas. Es decir, cada EFO emite aproximadamente 1,000 facturas con las cuales se evadieron impuestos por alrededor de 350,000 millones de pesos. Un verdadero boquete para las finanzas públicas. Bueno, pues a partir de esta realidad, de la enorme evasión que se tiene derivado del tráfico ilegal de facturas, la jefa del SAT dejó bien claro que es una prioridad del Ejecutivo Federal combatir este tipo de prácticas y detalló los mecanismos que se están poniendo en marcha, dejando entrever que las baterías del fisco no solamente se van a dirigir a combatir a los CEFOS, sino que también habrá fuego directo sobre aquellas personas que deduzcan o utilicen los comprobantes que emitan esas entidades, es decir, los famosos y conocidos EDOS, es decir, el que adquiere el comprobante. Voy a permitirme reproducir literalmente una de las diapositivas que proyectó la jefa del SAT para que podamos confirmar esta conclusión. Miren, ahí podrán ver que de entrada se precisa que se va a fiscalizar a ambos, tanto a EFOS como a EDOS. Pero también, si se dan cuenta ustedes, en la flecha izquierda correspondiente a los EFOS, dice que tratándose de EFOS, el fisco generalmente llega tarde, ¿sí? Es decir, ya cuando llega al EFO, pues ya desapareció o ya no lo encuentra, ¿no? Mientras que frente al EDO, pues puede entrar a tiempo. Y lo más importante es que con los EDOs está obteniendo recaudación. Entonces, ¿dónde enfocarían ustedes sus baterías si fueran los responsables de la fiscalización? Pues claro, con los EDOs, que podemos ser cualquier contribuyente como nosotros. Ante este panorama, queremos hacerles dos recomendaciones muy precisas y en las que hemos venido reiterando a lo largo del tiempo. Primero, revisen con todo detalle si no tienen algún EFO escondido en su contabilidad, a fin de que, de ser el caso, tomen las medidas pertinentes. Y dos, independientemente de que tengan o no EFOs escondidos en el closet, asegúrense
de que puedan acreditar la materialidad de todas sus operaciones, ¿sí? Si ustedes tuvieron oportunidad de escuchar ayer al flamante secretario de Hacienda cuando justamente estaba siendo aprobado en el Senado, se le cuestionaba severamente en relación con el programa de negocios de Pemex, porque esto iba a implicar el que se hicieran fuertes erogaciones de recursos del erario para poder sacar adelante a Pemex. Y se le decía que entonces, pues, ¿de dónde iban a salir esos recursos? Porque, pues, o iban a los programas sociales o iban a Pemex. Y él contestaba que los programas sociales no se iban a afectar, que iban a seguir con los recursos previstos y que esos recursos adicionales iban a salir precisamente de la eficacia recaudatoria del SAT. Esto es, van a salir los recursos adicionales que se están destinando a Pemex de una mayor fiscalización y extracción de rentas sobre los contribuyentes. Entonces, hay que estar muy cuidadosos en relación con la materialidad de las operaciones, porque es el flanco débil del que normalmente se agarra la autoridad para poder determinar créditos fiscales. Ahora, si quieren tener un panorama integral sobre este tema de la materialidad de operaciones, les recomendamos que adquieran nuestro curso en línea que está en nuestra página web, pues en él abordamos, entre otros puntos, cuáles son las operaciones más cuestionadas por la autoridad, qué aspectos claves debemos atender para demostrar su materialidad y las alternativas que tenemos para el caso de que dicha materialidad no sea reconocida por el fisco. De igual forma, se detallan las políticas y los procedimientos que debemos aplicar, tanto para revisar y blindar nuestras operaciones pasadas, como para darle la debida sustentabilidad a las futuras. De verdad, es un curso que vale la pena y además pues tiene todas las ventajas de los cursos online. Vale la pena también comentarles que se está discutiendo en el Congreso de la Unión una iniciativa para considerar como delincuencia organizada la venta y la compra de facturas falsas, lo que implica, entre otras muchas cosas, que nos vamos a ir directo al fresco bote, sin derecho a fianza, todo aquel contribuyente, no solo el que venda, sino aquel que adquiera. Y recordemos que nos pueden catalogar como EDO, es decir, como adquirente de facturas, no porque realmente estemos adquiriendo facturas falsas. Con el hecho de que aparezca un EFO en nuestra contabilidad, ¿sí? Existe ya la presunción de que ese comprobante no para una operación real, y si no lo acreditamos con toda oportunidad, se nos va a catalogar y calificar como EDO, con todas las consecuencias que ello lleva, no solamente desde el punto de vista fiscal, sino vamos a ver desde el punto de vista penal. Si se nos va a calificar como actividad de delincuencia organizada, pues no tenemos derecho a fianza, y las técnicas de investigación para este tipo de delitos son terriblemente intromisivas. Hay intervención de llamadas telefónicas, cateos y una serie de medidas que, pues, sin duda generan afectaciones importantes para quien las sufre, ¿no? Muy bien, pues como ven, pues cada sesión estamos comentando acerca de la problemática de la materialidad de las operaciones, porque, pues como hemos reiterado, hoy por hoy es el desafío y el reto más grande que tenemos como contribuyentes en la materia fiscal. Los voy a dejar con la licenciada Laura López para que nos actualice, pues, en temas un poquito más amables, ¿no? Gracias. En otro orden de ideas, no queremos dejar de señalar que hace unos días la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación a fin de que en las empresas también se respeten los derechos humanos. Esta recomendación parte de que en el contexto de las actividades empresariales pueden darse diversas violaciones a los derechos humanos, por lo que específicamente recomienda 4 medidas en relación con el tema. 1. Las empresas deben cumplir con todas las obligaciones que la ley establezca y respetar todos los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales. 2. También debe de asumirse un compromiso corporativo de respeto a los derechos humanos y materializar ese compromiso a través de una declaración pública que realice un alto directivo de la organización. 3.
tiene que existir una debida diligencia en la organización de la empresa a fin de que se den las condiciones de protección adecuadas. 4. Y finalmente, para el caso de que dentro de la empresa se generen violaciones a los derechos humanos, estas deberán implementar las medidas de remediación o de resarcimiento de los daños por dichas acciones. Y bueno, para finalizar con los temas de esta sesión, les damos algunos datos sobre las expectativas de crecimiento de la economía mexicana para el cierre de 2019 de 3 instituciones financieras internacionales. Como pueden ver en la diapositiva, Moody's estima que creceremos en 1.2%, JP Morgan en 0.9% y Berkeley en 0.5%. Por otra parte, dentro de los primeros 5 meses de 2019, la generación de empleo formal por parte del sector privado alcanzó la cifra más baja en 10 años, pues únicamente se generaron 167,178 empleos. Y por último, compartirles que lamentablemente México destaca notablemente por sus altos niveles de fraude a través de tarjetas bancarias, con un nivel casi 5 veces más alto que Europa y un índice muy alto comparado con Latinoamérica y el resto del mundo. Lo anterior dicho por Mastercard México. Y bueno, pues por nuestra parte sería todo. Vamos a dar 2 minutos para que en caso de que tengan alguna duda o comentario lo expresen a través del chat. Preguntan, ¿considera probable la eliminación de la compensación universal? Bueno, con relación a la pregunta que nos hace, pues para este año la compensación quedó eliminada. Es una medida transitoria únicamente por este año. Habría que ver para el siguiente ejercicio fiscal cuál va a ser la postura de la autoridad en ese sentido, pero para este año la compensación está eliminada en definitiva. Sí, y por lo que se ha adelantado y por los resultados que le ha dado al fisco, es muy probablemente una medida que llegó para quedarse. Es decir, olvidémonos de la compensación universal y únicamente podremos estar compensando saldos a favor de un mismo impuesto contra los saldos en contra de ese mismo impuesto. Pareciera que así se va a quedar. Esperemos las noticias para el cierre de este año, pero hagámonos a la idea de que la eliminación de la compensación universal llegó para quedarse. Todas las dudas. Si no hay más dudas, les agradecemos su participación y los invitamos para que nos acompañen a la siguiente sesión que se llevará a cabo el miércoles 21 de agosto, recordándoles que la síntesis de las publicaciones relevantes del último mes les llegará al correo electrónico con el cual se registraron a esta sesión. De verdad, dense la oportunidad de checarla, ya que contiene información que es importante para ustedes. Y por supuesto, no dejen de estar al tanto de los contenidos que generamos y que difundimos en nuestras redes sociales y correo electrónico. Gracias.